Hola, buen día. Bueno, yo, salvo en la buena voluntad, tiendo a no estar de acuerdo en nada de lo que planteó quien me precedió en la palabra. Y eso es una situación que en general se produce bastante seguido cuando me invitan a debates en lugares académicos, en universidades, etc. Mi sensación es que hay una cierta tendencia a descontextualizar la realidad y a derramar sobre ella nuestra buena voluntad, nuestras buenas intenciones y nuestros deseos. Yo la economía de la abundancia no la conozco en los sectores populares. Lo que veo es altos niveles de violencia, de explotación, de imposibilidad de acceder a los bienes de consumo, que es lo único que está socializado en nuestra sociedad, que son las aspiraciones culturales. Todos nuestros compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de la economía popular, del campo y de la ciudad, en la Argentina, y la gran mayoría de los que conozco en Latinoamérica, tienen básicamente las mismas aspiraciones de consumo que una persona de los sectores medios altos. Lo que no tienen son las posibilidades de acceder a estos mediante los medios institucionalizados o legalizados. Entonces, el primer, comentario conceptual es todo el análisis de economía de los sectores populares, de la vida económica de los sectores populares, de cómo administran los recursos que tienen a su alcance los sectores populares, tiene que partir de un contexto general de inequidad y de injusticia social estructural en la distribución de la riqueza que produce la humanidad entera a través del trabajo. Toda la economía es de los trabajadores y trabajadoras, porque toda se construyó a partir del trabajo. El segundo punto tiene que ver con que el desarrollo de los últimos años, los últimos 30 años, de estas ideas de economía popular, en América Latina, particularmente en Argentina, tienen mucho que ver con la destrucción del paradigma del pleno empleo. La posibilidad de tener un trabajo remunerado, con derechos laborales, con cierta estabilidad, ha dejado de ser una posibilidad realista para la gran mayoría de quienes integran lo que se conocía como la clase trabajadora. Este sistema no puede resolver la provisión de empleo, de trabajo, ¿no? Está haciendo esta distinción entre empleo y trabajo, ¿no? El trabajo como género, el empleo como especie. El empleo como trabajo en relación de dependencia con derechos laborales. Esa relación laboral, por la legislación que existe, gracias a Dios, es una relación laboral que implica cierto nivel de desarrollo de las unidades productivas, porque hay que pagar las cargas sociales, porque hay que pagar los salarios de los convenios colectivos, y con la concentración económica y el desarrollo del paradigma tecnocrático, el capital no necesita la cantidad de trabajadores asalariados que necesitaba antes. Entonces, ha sucedido que bajo el paraguas de economía solidaria o de las cooperativas, se han creado formas de salvaje flexibilización de las condiciones laborales. Este es un caso generalizado en la Argentina, en las cooperativas mineras de Bolivia, en algunas cooperativas agrícolas del Brasil, donde bajo el paraguas de que existe una especie de relación asociativa entre los trabajadores, lo cierto es que se ha destruido las conquistas de la clase trabajadora, que son los derechos laborales. Y en realidad no existe una cooperación, una reciprocidad. Lo que existen son relaciones laborales sin derechos. Entonces ese es el segundo punto, ¿no? El primero, el contexto. El segundo, cuidado con la utilización de las ideas de economía social y solidaria como trampa.
para flexibilizar derechos laborales. Tercer punto, el desarrollo económico o la vida económica de nuestros compañeros en general tiene que ver con factores objetivos, no con la buena voluntad. No tiene absolutamente nada que ver un banco cooperativo o una cooperativa agraria europea con la situación de los pobres urbanos o del campesinado latinoamericano. No tiene nada que ver desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del funcionamiento, desde el punto de vista de la lógica de la inserción en el mercado. No es cierto, es mentira, que compañeros a través de la organización y la buena voluntad en las periferias rurales pueden exportar café a Europa y hacer unas variedades extraordinariamente buenas e insertarse en el mercado. Pues si uno asumiera eso como una posibilidad real, diría, ¿por qué no lo hacen todos? ¿Por qué algunos exportan café y les va bien con la economía social y el resto son unos pobres desarrapados que no tienen ni siquiera para comer? Y eso generalmente invierte la carga de la responsabilidad. Ponen los propios pobres y excluidos la responsabilidad de su situación, cuando la responsabilidad de la situación tiene que ver con la concentración económica y las decisiones de política económica de los organismos internacionales, de las corporaciones transnacionales y de los gobiernos, a los que los pobres prácticamente no acceden, salvo en algunos casos excepcionales como el de Bolivia. ¿A qué acceden los pobres? Al presupuesto participativo. ¿Qué es el presupuesto participativo? Una estafa. Es dar la sensación de que los sectores populares acceden a las decisiones políticas cuando están decidiendo únicamente sobre un 5% o un 3% del presupuesto municipal. Y los cargos ejecutivos, legislativos y judiciales siguen siendo para los sectores con instrucción universitaria para arriba, salvo en casos muy excepcionales. Yo pertenezco a una organización que se llama Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Por lo tanto, no digo esto desde un lugar de negación de la existencia del fenómeno, sino de un planteo de que es un fenómeno que hay que estudiarlo en un contexto, ¿no? La economía de nuestros compañeros es una economía, primero, de subsistencia, como bien dijo quien me precedió, para ganarse el pan, es una reacción defensiva frente a la exclusión social. No tiene que ver con superar el paradigma capitalista. La economía popular está bien integrada en la economía capitalista. En muchos casos es absolutamente subsidiaria de la economía capitalista. Cuando los recicladores recuperan materiales reciclables, eso termina en una botella de Coca-Cola. Cuando esa botella de Coca-Cola se vende en una feria popular, bueno, la fuerza de trabajo de los recicladores y de los vendedores ambulantes está beneficiando a una multinacional. Y después, cuando esos compañeros, con esa plata que ganaron o con un microcrédito al que accedieron, no van al mercado a participar del comercio justo. Van al supermercado, igual que cualquiera, y compran los mismos productos de cualquiera. O sea, hay una transferencia vía consumo a los sectores concentrados de la economía. Entonces yo creo profundamente en que las transformaciones sociales surgen desde las bases populares a partir de la organización. Pero creo que hay que concentrar gran parte de las fuerzas, primero en el análisis, nunca ver el desacople relativo que existe entre la vida económica de los pobres y el sistema capitalista global, nunca ver ese desacople como absoluto. Es un desacople relativo. Es un desacople de los beneficios, no de los perjuicios. Los perjuicios están todos. Y segundo, que lo que surge desde abajo es efectivamente una reacción frente a un sistema injusto que no permite a las mayorías populares en América Latina y a una creciente minoría en los países desarrollados no acceder a la tierra, del techo y del trabajo. Eso se va a solucionar desde abajo, pero sin idealizar la situación en la que se encuentran compañeros y compañeras y teniendo absoluta conciencia de que la responsabilidad de las inequidades actuales está fundamentalmente en los sectores económicos concentrados. Muchas gracias.
Gracias, Juan. Pasamos al comentario de Leonardo Becchetti. Sí, my experience is of 20 years chairing the ethical committee of the main Italian ethical banks and working with Fairtrade. I did 5-6 impact studies, so I know very well what Umberto Ortiz is discussing about. But I think that the main challenge today is to scale up this good practice. The challenge is to see how, whether they can change the system instead of remain marginalized. And to do that, I follow Juan in that we have to understand very well what is the kind of challenge we are living. If you take a microeconomic textbook, you see something which is very clear. The system has two goals. One goal is profit, investment, innovation. The other goal is consumer surplus. So, and I think it's like a car with two good tires and two flat tires. The two flat tires are worker rights and environmental sustainability. And if a car which has only these two goals and not the other two, is inevitably bound to sacrifice the other two goals. And so I think this is one crucial point. So I think my comment is going to see what can be some solution to scale up the issue. In the presentation, it was told about indicators, buen vivir. I think that in this sense, we must move, I don't know if it moves somewhere. Which direction? Okay. So I didn't see the paper of Paul Dembski before, but basically we are reasoning on the same things. I think it's time we move ahead for a new frontier also of indicator. I think the idea of, I call it generativity, in Italy we call it generativity, it calls fecundity, and this is something very close to the common good idea. So that the final goal, the ultimate goal of a society is to create a society where everyone can reach its fulfillment. And fecundity, I like very much the lay definition of John Stuart Mill, who says, I think it's one of the best definitions of life satisfaction. He says, you cannot pursue happiness on your own, but by doing something good also for the rest of the society, you find your happiness on the way. So that's my idea of fecundity and generativity. And this is very close to what is the common good. And so I think this could be the target. But on a practical point of view, okay, this is the vision. What shall we do? I think to scale up, I think that the Italian example is an interesting one. What we did, we called all the parts of the society and we asked to this representative part of the society, worker, employers, what is well-being, what is ben vivir for you? And they gave us 12 dimensions, social relationship, safety, subjective well-being, natural and cultural heritage, research, quality of services. We worked on those domains and we created 134 indicators, which is called BES, Benessere Equo e Sostenibile. And this summer I was in Città del Messico, and I told Joe Stiglitz was remembering the good practice in terms of indicators, and I think the Italian one is one of the best. This is going on any year. We have a picture of Italy based on BES, but we did something more, which I think is very interesting. We created okay, that's, I think, the most interesting thing. There was a law in the Italian parliament which was voted by all parties by which the document, the main financial document of the government has to calculate the impact in terms of well-being indicators. And this was a big problem because we have 137 indicators, so we couldn't put all of them into this, and we had to select a few indicators, and that was the selection. It was carbon footprint, employment, income, labor market participation. I made a claim that there's something very important missing here, which is life expectancy. I think it's very important today to plot the effect of, for example, health expenditure on life expectancy, and yesterday Jeff showed us something very interesting about this, the skill difference on that.
So I think this is something that we can do if we want to scale up, you know, from the idea of well-being indicators in local community to something that has to be at government level. Another point is, I don't know why it goes up. I'm going up. Oh, down. Okay, you're right. So something about, I like, yesterday was very interesting discussion about real concrete utopias and prophecies. I like these ideas. I think that some of them are already here, but we have to develop them, to work on them a little bit more. So some of them, again, these are concrete things that we are doing. This is what I told you yesterday. I think going around and see who is finding a solution to creation of good jobs, of dignity of labor in such a different environment which we are living. This is very important. And this is what we did with our 1,000 people going around in the country and funding 400 practices. So this is an idea of participation, information, dissemination, and impact evaluation of good practice and dissemination, okay? And we found a model of company, this is very small, but I'm telling you, I think that the creative, the generative company has three characteristics. First of all, he has a good is competitive on the market, okay, that's important. Second is internal generativity. The quality of labor relationship inside the company are very good. And third, it is external generativity. He has the capacity of creating value, having a good impact on the environment and on the society. I think another important thing it could be done is creating a network of all civil society organizations, people of goodwill, organizations of goodwill. We did this in Italy, putting together cooperative banks, consumption cooperatives, fair trade, some universities, worker units, Catholic worker organizations, and some employers looking at corporate social responsibility, like Catholic employers. And with this network, we are doing a series of initiatives. This one is, I think it's very important today. It's called Get Ready for the Future, and basically it's a contest we do in 10 universities with more than 1,000 students, where students are trained to create projects of sustainable value. And in the end, there is a final selection. The top projects enter into an incubator, a COP-up incubator, and the first startups are born in Italy. And we are planning to make this also as a TV context, as they are doing in Canada today. Let's prepare for the future. This is another issue. I think we can use our power of consumer to award, to praise companies which are at the vanguards in creating economic sustainable value. We did this campaign in Italy against azzardo, against gambling. You know that in Italy we have gambling in almost all bars, all cafeterias. And so we bring young people to buy in cafeteria where there were no slot machines. And basically this created a political movement which has an interaction with the government, and we got some points. I mean, not everything, but we are a political movement acknowledged by the government, which is fighting for some goals in this direction. Final one. I think it's very important. We have an incredible power if we coordinate and if we transmit information on changing the way we consume. This is something which is going on in the UK, but we are doing this also in Italy. I give you just an example, a final example. This is another experiment where we put ranking of companies outside supermarket to see whether people can change their consumption. That's the way this company behave in the south of the world. And my final point is this. This is called Montreal Pledge. This is a network of financial investment funds who vote for the wallet for sustainable companies and sell stocks of companies with high carbon footprint. That's basically is going to have a very strong impact on the market, but I can say something more about that tomorrow. So I think we have a lot of options to scale up our challenge. Thank you.
Muchas gracias, Leonardo. Creo que tenemos tiempo para unas 2 o 3 preguntas y después darle la palabra a Humberto para que responda. Thank you, Professor Ortiz, for intruding us. But as you will realize from yesterday, I am not somebody who is very impressed by empiricism and indicators. So I would like to ask you about a particular problem in Amazonia, which was the arrival of, I was told, hundreds of thousands, but this is just word of mouth, of refugees from Haiti after their disaster there. And so in terms of your projects, which were in a sense very indigenous to the area and to the people, I would like to know how they coped with this large influx of foreign distressed people who had nothing to do with the indigenous culture, but great human need, and how this machinery, if you like, of networks of associations, did it succeed in integrating them, or were they left on the margins? What happened to them? Because the news in Europe, as you know, is poverty-stricken, and it was very hard to find anything out about the results for these displaced persons. Thank you. My question is concerning the Peruvian situation. Is there any initiative also in terms of professional education of young people? We know that the Salesians are very active in that, and I think it's a crucial element of labor market integration for young people. Is there any initiative on that? I think, yo pienso que la propuesta hecha por Grabois es muy seria y que hay que dar una contestación, porque esta economía popular es instrumental al sistema capitalista y lo único que hace es desarrollarlo en la injusticia, o hay que hacer algo. Por ejemplo, el hecho que en la Argentina, yo sé, algunas fábricas se han ido cerrando nada más que porque no ganaban suficientemente los empresarios y los ha tomado la economía popular y funcionan. Creo que esto muestra un cambio en el sentido que se muestra la intención de puro lucro y la intención social. Hay algunos ejemplos que son muy interesantes. Me parece que hay que dar una respuesta a esta pregunta. Bien, entonces, Humberto, tienes la palabra para responder. Bien, muchas gracias por las preguntas y el debate, ¿no? Bueno, pienso que en el movimiento de economía solidaria está este debate entre el resistir y el construir. No me cabe duda que es necesario trabajar en la perspectiva de resistir, pero creo que no nos podemos quedar solamente en ello. Habría que ir viendo, no con un voluntarismo, sino a partir de las experiencias concretas que se vienen dando y que pueden ser inspiradoras, de qué manera se puede completar el resistir con el construir. Y este construir, digamos, puede tener diversas maneras de entenderse, ¿no? Hay quienes proponen que dentro de esta economía capitalista pues no hay ninguna posibilidad para la economía popular solidaria
y que habría que ir creando algo así como islas en las cuales puedan de alguna manera formarse modelos o experiencias articuladoras entre economía popular y economía solidaria. Pero yo pienso de que ahí está un buen debate que habría que dar. De hecho, estamos dentro de este modelo actual y me parece que a partir de estas experiencias inspiradoras habría que plantearse el desafío de qué manera se podría caminar hacia una perspectiva que no solamente se quede en la protesta, sino en una propuesta y que pueda ser alternativa. Yo estoy seguro que el tema de la organización es clave, no cabe duda. Habría que preguntarse qué organización, cuál es la forma organizativa que habría que poner en vigor, porque también, digamos, las fórmulas tradicionales quizás también han tenido ya un tiempo de desempeño, y habría que buscar formas nuevas. En ese sentido, me parece que las experiencias, las referencias a redes de economía popular, a redes de economía solidaria, a nuevas redes desde la sociedad civil, me parece que deberían merecer especial atención. Bueno, creo que hay experiencias válidas también en el campo de la economía popular, de la economía solidaria, lo que en Argentina, en Brasil se llaman las empresas recuperadas. En Perú hubo experiencias también en los años 80 de tomas de fábricas, en las cuales los mismos sindicatos pusieron en sus manos sacar adelante las empresas y en varias experiencias pudieron hacerlo. El asunto es con qué lógica se administra esa empresa recuperada y cuál es la identidad. Si digamos, esa identidad forma parte de un movimiento de economía alternativo, de una economía solidaria. Por lo menos en el caso de Brasil, las experiencias de las empresas recuperadas se consideran como parte de la economía solidaria. Forman parte, por ejemplo, del Foro Brasilero de Economía Solidaria. Existe una organización que las agrupa, que se llama el ANTEAC, que es la Asociación Nacional de Empresas, digamos, recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras. Entonces, me parece que ese tipo de experiencias habría que ponerlas en valor. Bueno, creo que hay todo un tema también vinculado a los enfoques de desarrollo o alternativas al desarrollo. En el caso de América Latina y el Caribe, y sobre todo a partir de los movimientos de los pueblos amazónicos, se va planteando el tema del buen vivir, que no es solamente desarrollo, porque muchas veces por el concepto de desarrollo se entiende, digamos, propuestas muy marcadas por el tema económico y se quedan en la parte de lo económico, del homo economicus, mientras que la propuesta del buen vivir intenta ser mucho más holística con estos aspectos cualitativos que van más allá del tema económico. El Laudato Si también nos propone una crítica importante al modelo actual desde ese punto de vista. Entonces, estos indicadores del buen vivir, me parece, van en esa perspectiva, es decir, algo que vaya más allá de, digamos, un concepto de desarrollo pensado de forma tradicional y de manera cuantitativa y económica y planteada más bien de una forma más general. Yo creo que la definición de la Populorum Progreso sigue siendo muy vigente, el paso de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. En ese sentido, también se ha mencionado la importancia de los valores agregados. Yo creo que en el movimiento de economía popular y economía solidaria habría que tomar atención a estos valores agregados cualitativos, que en muchos casos pueden ser más relevantes que los valores agregados únicamente cuantitativos. Y yo creo que ahí pues tenemos todo un debate sobre los actores de estas nuevas experiencias de economía. Y yo creo, estoy de acuerdo con las intervenciones que han ido en la línea del poder de los consumidores, pero digamos, ¿a qué consumo nos estamos refiriendo?
Y yo creo que el tema del consumo ético, del consumo responsable, que forma parte de las propuestas de la economía solidaria, es importante desarrollarla y subrayarla. También la importancia de las alianzas con los actores, particularmente con el mundo sindical. Me parece que todavía la alianza del movimiento de economía popular, de economía solidaria, con el movimiento sindical, tiene puntos pendientes en la agenda y habría que buscar justamente una articulación, porque en muchas ocasiones el propio movimiento sindical podría ver las experiencias de economía popular y de economía solidaria como experiencias que reproducen el sistema y no defienden los derechos. Pero realmente las propuestas de economía popular y economía solidaria buscan justamente la valoración del trabajador, de los trabajadores y trabajadoras, de sus familias, de manera muy relevante. En cuanto a la pregunta relativa al caso, por ejemplo, de los hermanos y hermanas haitianos en la Amazonía peruana, efectivamente ha sido un caso, y sigue siendo, pero tuvo un momento bastante álgido. Evidentemente era un tema en los cuales también los haitianos buscaban, digamos, no tanto quedarse en el país, sino otras rutas de migración. Bueno, digamos, las respuestas que se han dado han venido más por el lado de la pastoral de movilidad humana, de buscar fórmulas de acogida. Ahora, en cuanto a los pueblos amazónicos, sean indígenas o amazónicos en general, y su respuesta, digamos, no ha habido muchas evidencias en ese sentido, pero hay digamos, una postura, un comportamiento solidario, ¿no? Pero, digamos, más ha sido la respuesta a través de la pastoral de movilidad humana, como vengo de mencionar. Pero las situaciones han sido realmente muy dramáticas y muy extremas, ¿no? Situaciones de hambre que han vivido, situaciones de mucha carencia, ¿no? Entonces, más por el lado de estas redes de la pastoral migratoria, tanto en Perú como en el Brasil, se han buscado de dar respuestas. En cuanto a los jóvenes, efectivamente la experiencia del Perú, de los salesianos, es bastante fuerte en diversas instituciones educativas. En este caso, me parece que hay experiencia de educación popular con los jóvenes que van teniendo un espacio de desarrollo, sobre todo en las localidades, y que van teniendo, digamos, esas capacidades de acogida. Podríamos decir que van surgiendo experiencias de economía popular y economía solidaria con jóvenes que buscan estas respuestas y por lo tanto estas fórmulas más en el terreno de la educación popular. Sin embargo, ha habido unos cambios, no del todo como se desearía, pero por ejemplo en los institutos tecnológicos, de dar acogida a estas nuevas experiencias y de alguna manera las experiencias de economía popular y de economía solidaria van teniendo cierta receptividad, cierta cabida, ¿no? Pero, digamos, es un tema que es bastante nuevo y, digamos, es todo un desafío el cómo se va teniendo mejores respuestas a estas iniciativas de los jóvenes. Ha habido un cierto resurgimiento también de movimientos juveniles que habían estado debilitados hace un tiempo y que van tomando cierta vigencia. Me refiero, por ejemplo, a la Juventud Obrera Católica. En las experiencias en Perú hay varias que están en el plano de la economía solidaria que se van desarrollando en esta línea. Bueno, es lo que podría decir ahora, pero sobre todo quisiera desarrollar, subrayar la importancia de este enfoque sistémico, ¿no? Y cómo combinar el resistir con el construir. Yo creo que tenemos ahí un desafío muy importante en la línea de la perspectiva y la prospectiva. Yo me voy a permitir un minuto para completar la respuesta a lo que planteó Grabois. Yo estoy de acuerdo
en que la mayor parte de estas iniciativas y experiencias son respuestas defensivas frente a la falta de empleo, frente a la falta de solución por parte de los gobiernos a los problemas de las personas, y que por lo tanto en gran parte es una economía bastante precaria y pobre. Lo que me parece interesantísimo, que es lo que ocurre a las personas y a los grupos que viven estas experiencias, que para enfrentar estos problemas de la subsistencia desarrollan su creatividad, en primer lugar. Hay un gran despliegue de creatividad. Logran niveles de autonomía que son muy interesantes. Lograr la autonomía para subsistir sin tener que depender de un empleador o de los beneficios del Estado. Y, en tercer lugar, se desarrolla, se aprende y se despliega la solidaridad, porque solamente a través de la solidaridad y el encuentro de unos con otros estos grupos logran mejorar sus respuestas y crecer. Entonces, lo importante no es el punto de partida, en el sentido de que efectivamente lo que dice Grabois es cierto, es una respuesta defensiva. Lo importante es lo que ocurre en estas organizaciones y hacia dónde se está avanzando. Y hay un cambio cultural profundo en esta multitud de personas que viven estas experiencias, que crecen en creatividad, en autonomía y en solidaridad.